Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidos, esto es Frente a la Vida, yo soy Juan Diego Umpierres, un gusto que me acompañes, siempre pertenecer a este reencuentro todas las tardes y después nos volvemos a encontrar en la noche a través de Telesucesos a las 21 horas para poder retomar a través de familia cada uno de estos temas extraordinarios que venimos a ofrecerte con amor, con disciplina, para ponerte dentro del trayecto que tiene que ver con el sentir del alma. Así que importantísimo que siempre estemos en contacto a través de nuestro correo electrónico. Ya tu correo electrónico, ese que cada día nos sugiere, que nos comenta, pero sobre todo también nos devuelve alegría y felicidad. Frente a la vida @telesucesos.com, ese es tu encuentro. Y por supuesto a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter, a través del Facebook también, como Juan Diego Motiva. Ahí estamos 24 horas al día, ahí sí estamos de guardia para servirte y además tienes los links, no solamente para que nos escuches a través de nuestra señal abierta, sino que podamos también conectarnos en el maravilloso mundo del Internet a través de nuestra página web, tanto en Radio Sucesos como en Telesucesos. Así que un placer extraordinario que me acompañes, que podamos compartir y llevar esta experiencia de vida cada tarde a tu corazón. Yo me siento muy feliz, hoy vamos a tener una invitada a la cual quiero mucho y nos vamos a sumergir en aguas profundas. Hoy voy a hablar con la doctora Trudy Bendayán, ella es analista junguiana y vamos a tocar un tema quizás subjetivo, quizás difícil al comienzo de digerir, porque vamos a hablar del inconsciente, vamos a hablar de esa profundidad, de esa parte oscura que convive con todos nosotros. ¿Cómo podemos definirla? ¿Cómo podemos ubicarla para saber qué está viajando y transcurriendo dentro de nuestro inconsciente? Bienvenida, Trudy, Frente a la Vida, un gusto tenerte. Muchas gracias, Juan Diego, muchas gracias por la invitación a tu prestigioso programa. Es para mí un honor acompañarte. Feliz de tenerte y vamos a empezar a hablar del inconsciente, o sea, ¿qué es exactamente el inconsciente? ¿Qué convive dentro de nosotros? Bueno, hablar del inconsciente es un tema omniabarcante. Entonces, yo trataré de enfocarme en aspectos relevantes que distinguen la teoría de Jung de otras teorías. Y me gustaría enfocarme en el aspecto creativo del inconsciente. Jung había descrito a la psique, la mente, en tres capas, en tres sustratos. El primero, pues, es la conciencia, cuyo centro es el ego. El segundo es el inconsciente personal. En ese sentido, el inconsciente de Jung y de Freud se solapan, lo cual tiene que ver con nuestra biografía, y en este inconsciente personal podemos encontrar memorias reprimidas, percepciones subliminales y los complejos. Pero lo más interesante de Jung es su descubrimiento del inconsciente colectivo. Y es allí donde yo me quiero enfocar, porque esto es lo que hace la teoría de Jung tan particular y tan diferente al resto de las teorías analíticas. El inconsciente personal, el inconsciente colectivo, es la capa más profunda, el estrato más profundo de la psique. En él están contenidos los arquetipos. Es un inconsciente mítico y es el sustrato que compartimos con toda la humanidad. Ahí está inscrita toda la historia del hombre desde sus orígenes. Podemos incluso señalar, a buscar una analogía y decir que el inconsciente colectivo podría ser como el disco duro. El disco duro en el cual contiene toda la información relativa al hombre desde sus inicios. ¿Qué quiere decir esto? Y cómo se traduce eso
en nuestro diario vivir. Este estrato de la psique tiene una sabiduría que es inherente a todos los seres humanos. Tenemos aquí que diferenciar conocimiento de sabiduría. El conocimiento es adquirido a través de la conciencia y viene desde afuera y puede ampliar amplía nuestra conciencia. Lo adquirimos a través de la lectura, de los estudios y el diario. Okay. La sabiduría es algo que viene desde ancestral. la profundidad, es ancestral. Viene desde las profundidades de nuestra alma. Y eso quiere decir que nosotros podemos conocer a un gran académico, a un erudito que tiene mucho conocimiento y poca sabiduría. En cambio, podemos conocer a una persona primitiva que no ha tenido la posibilidad de hacer estudios, grandes estudios, puede estar viviendo incluso inmerso en la selva y tiene una sabiduría, justamente una conexión con esta sabiduría ancestral, que da cuenta de hechos que van más allá de sus experiencias personales. ¿Qué quiere decir? El inconsciente colectivo, si logramos tener contacto, y tenemos contacto, a través de los sueños, de la fantasía, de las sincronicidades, que para Jung eran coincidencias significativas, de la imaginación y sobre todo de la intuición, nosotros podemos entrar a un estado en el cual nos es dado vivir posibilidades infinitas y experiencias infinitas y visionarias, incluso proféticas. Y yo les quiero dar un ejemplo al respecto. Por ejemplo, el famoso químico alemán Kekulé, cuando estaba buscando la estructura molecular del benceno, él no hallaba cómo encontrarla y era para él un rompecabezas. Entonces él decidió simplemente dejarlo a una manifestación interior que lo alumbrara, a una inspiración. Él tuvo entonces un sueño en el cual aparece una imagen sumamente ancestral, que es una serpiente mordiéndose la cola, y se conoce como Ouroboros. Claro, el famoso Ouroboros. El famoso Ouroboros. Entonces él se dio cuenta que la estructura del benceno es cíclica. Le vino a través de una imagen arquetipal del inconsciente colectivo la respuesta a una cuestión que no era capaz de dilucidar solamente a través del conocimiento. Y les quiero dar unos ejemplos más para que vean el potencial creativo que está dentro de nosotros y que nosotros tenemos que fomentar y escuchar esa voz interior. Me tengo que ir un pequeño corte, Trudy, pero vamos a seguir hablando de esta parte que indudablemente tiene que ver con el inconsciente colectivo. Fue una diferencia que incluso se habla de la división entre Freud y Jung, pero le estamos dando un poquito de todo ese orden creativo que está en el inconsciente colectivo, con lo cual vamos a regresar, pero vamos a tocar un tema que tiene que ver con el trauma intergeneracional. Quizás ese inconsciente colectivo indudablemente trae esa parte creativa, pero también puede arrastrar una cantidad de traumas que pueden irse repitiendo generación tras generación, producto de ese historial, producto de ese disco duro que dice la doctora Trudy, que nos acompaña, bueno, y que data de muchísimos años atrás. Hoy conversamos con la doctora Trudy Bendayán desde la ciudad de Nueva York a través de nuestro Skype, aquí Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida, hoy conversando con la doctora Trudy Bendayán desde la ciudad de Nueva York. Ella es analista junguiana. Bueno, toda una cátedra sobre lo que tiene que ver con la psicología profunda de Jung y tratando este tema complejo del inconsciente colectivo. Bueno, que es ese disco duro que arrastra toda la sabiduría, toda la historia y que todos nosotros indudablemente lo tenemos y estamos conectados con todo ese camino, con todo ese historial. Seguíamos hablando un poco de toda esa parte creativa, incluso de todos estos preceptos que hubo con este historial sobre la química, con esas apariciones. Esto no es nada esotérico, esto ya hoy en día está comprobado, pero te podría preguntar en este momento, esos traumas que pudieron haberse marcado generando algún registro en nuestro inconsciente, ¿se pueden seguir repitiendo de generación en generación, Trudy?
Sí se pueden seguir repitiendo y de hecho se repiten, y yo lo he visto en consulta cuando me ha tocado ver sincronísticamente un caso en el cual yo pude ver 3 generaciones y cómo estos traumas se iban repitiendo. Esto yo no lo localizaría en el inconsciente colectivo, sino entre el inconsciente personal y el inconsciente cultural. Ajá. Ok, pero ese trauma que viene marcándose incluso de generaciones pasadas, ¿no pertenecería entonces a ese mundo, de ese inconsciente colectivo que se ha venido arrastrando? Te lo digo desde el punto de vista de cultura. Hay culturas que tienen acontecimientos históricos, poniendo el caso del pueblo judío, podríamos tocar ese tema, que hay una repetición histórica sobre la persecución. Por supuesto, esto estaría en un estrato del entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, que lo describió Joseph Henderson como inconsciente cultural. Okay. Eso, muchos hijos y nietos de sobrevivientes del Holocausto, yo soy una de ellas, mis padres son sobrevivientes del Holocausto, ellos siempre nos han hablado de su historia y de su tragedia, porque su misión última que ellos se autoimpusieron es no olvidar. Ellos quieren continuamente dar testimonio de algo que temen que desaparezca una vez que desaparezcan los testigos directos de esa catástrofe. Pero también he visto familias, y he leído sobre ello, donde este tema no se ha hablado, pero de pronto aparece. O sea, hay una transmisión inconsciente de padres a hijos de segunda generación y tercera generación, donde se ve que hay paranoias, persecuciones, temas recurrentes sobre el horror, sin ellos conocer la realidad histórica, porque ha sido obviada por decisión de los padres para ahorrarles esta vivencia. Se transmiten, claro que se transmiten. Por eso es que hay que hacer consciente lo inconsciente, porque si no, lo vamos a seguir actuando continuamente. Ok, entonces te dejo una frase célebre del mismo Jung: lo que no se hace conciencia se termina siendo destino. Eso es un poco lo que me estás diciendo. A pesar que yo en conciencia no tenga ese evento registrado, no significa que ese evento no esté dentro del inconsciente, por decirte de algún lado, marcado. Ahora te pregunto, entonces el gran trabajo es llevar a conciencia para las transformaciones. Exactamente, es hacerlo consciente, es trabajarlo. Yo, por ejemplo, tengo el caso de una paciente que ella no conoce la historia de los padres, de los abuelos, ni el campo de concentración, porque nadie quiso hablar de eso, nadie decidió hablar de esto. Y tú ves que es una persona, y los padres ya murieron, la familia murió, ella quedó sola, y tú sientes una depresión, un desarraigo, un sentido de no pertenencia, una postura nihilista a la vida que ella no es capaz de explicar. Una de las cosas que yo le sugerí es que reconstruyamos su historia. Hoy en día hay instituciones como Yad Vashem en Israel, claro, que son los archivos en los cuales ella puede buscar esos abismos en la memoria que es necesario llenar para ella encontrarle un sentido a su propia existencia. Ahora, hay personas que te podrían decir, y es necesario siempre entonces reabrir esa herida. Es necesario reabrir la herida siempre y cuando, yo lo advierto, haya un ego suficiente maduro para recibir esas verdades. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche tiene entre las cantidad de frases lapidarias, tiene una que dice que la fortaleza de un espíritu se mide en función de la capacidad de verdad que es capaz de soportar. Hay gente que no es capaz de soportar esa verdad. Y es preferible mantenerla. Muchos pacientes que han venido de abusos y los han olvidado, solamente tienen fragmentos de esa memoria. También uno tiene que ver si puede revivirlos o no a través de regresiones, porque puede ser que hagamos más mal que bien. Entonces, ahí está el terapeuta para conocer cuándo es que puede ir llevando a este paciente por los oscuros laberintos de su ser y cuándo hay que contenerlo a un nivel más superficial, más cognitivo.
Ahora fíjate, hubo grandes estudios acerca de mujeres que habían abortado en una etapa de su vida y en tercera generación aparecían otra vez los patrones de aborto. Incluso porque el silencio de ese aborto se había mantenido durante todo el registro y la historia familiar, pero en algún momento esa generación que podríamos decir que incluso no conoció a esos tatarabuelos, sino que había una referencia que se había mantenido en silencio, de que había una cantidad de eventos que tenían que ver con el aborto, se estaban repitiendo nuevamente. La pregunta que te hago es, a pesar de ese silencio y a pesar de que esa generación se mantenga, como quien dice, ausente del evento traumático, ¿pueden aparecer en los nietos estos factores que aparentemente estaban olvidados o callados? Aparecen, claro que aparecen, porque hay complejos personales y hay complejos familiares. Y hay cosas que se transmiten a nivel inconsciente. Okay. No por yo callarme, esto desaparece. De alguna manera existe esta transmisión a nivel inconsciente en las subsiguientes generaciones. Y si esto no se subsana, esto se va a seguir repitiendo o va a tomar carices que de alguna manera evocan el significado de esas pérdidas. Entonces pueden tener pérdidas de pareja, pérdidas vitales, pueden abortar sus propios procesos creativos. Entonces puede tomar una cantidad de presentaciones metafóricas de este mismo hecho vital. Ok, me voy a quedar con eso. Vamos a seguir conversando con la doctora Trudy Bendayán por Skype desde la ciudad de Nueva York. Hoy conversando de un tema profundo del inconsciente, de Jung, y vamos a seguir hablando de todas estas revelaciones que se dan internamente dentro de la psique, pero que tienen un grado de sabiduría y profundidad realmente extenso. Esto frente a la vida. Regresamos frente a la vida, todo un tema, hoy conversando desde Nueva York con la doctora Trudy Bendayán acerca del inconsciente, que se mueve detrás de todo eso. Quisiera tocar un tema que tiene que ver con los sueños, porque detrás de los sueños hay una cantidad de elementos, de información, incluso de energía psíquica, que aparentemente busca ser un gran regulador de la conciencia. Entonces te pregunto, porque hay gente que siente que los sueños son manifestaciones de cosas que le van a pasar al otro, y yo siempre digo que los sueños en el fondo son manifestaciones de procesos internos de cada uno. ¿Qué es realmente esa energía psíquica que pasa en el inconsciente a la cual denominamos sueños? Bueno, los sueños tienen diferentes funciones. Pueden ser sueños compensatorios, o sea, hacia la actitud de la conciencia. Por ejemplo, si yo soy una persona que conscientemente me mantengo muy apegada a las normas, a las expectativas colectivas, a una seriedad que me resta espontaneidad, puedo tener sueños de personas locas o hippies o bohemios que me están invitando a conducirme a otros parajes diferentes a los usuales, porque me están invitando a conectarme con mi vida no vivida. Existen otros sueños que son precognitivos, que nos hablan de situaciones que están por darse, porque ahí tenemos la conexión con el inconsciente colectivo, en el cual se encuentra fuera del tiempo. Allí colapsan todos los tiempos, presente, pasado y futuro, y es allí ese contacto que tienen los profetas y los visionarios. Yo quisiera darte como 5 ejemplos más de cómo personas han logrado respuestas o creatividad a través de los sueños. Tenemos también el caso del poeta inglés Samuel Coleridge, donde él dice que todo su poema, el celebérrimo poema Kubla Khan, le fue susurrado durante un sueño. Paul McCartney dijo que escribió Yesterday porque había soñado su melodía. Nietzsche dice que mientras él estaba ensoñando, el Zaratustra le fue susurrado también en un estado hipnagógico. Déjame darte unos ejemplos más. Mary Shelley escribió su novela Frankenstein inspirada por un sueño. El director James Cameron confesó que el protagonista de Terminator fue inspirado por un sueño. Watson y Crick vieron la doble hélice del ADN a través de un sueño de escaleras en caracol. Stephanie Meyer creó Twilight después de encontrar los caracteres en un sueño.
Robert Louis Stevenson soñó el argumento de Jekyll y Mr. Hyde. ¿Qué nos está y hay cantidad de ejemplos más? ¿Qué nos está diciendo? Que hay una creación, que el inconsciente es potencialmente creativo y no solamente es un repositorio de memorias olvidadas, de elementos subliminales y de complejos, como es la percepción freudiana, sino que tenemos un acceso a esa sabiduría de milenios y que la podemos encontrar, como esto fue un ejemplo a través de los sueños, pero es a través de la fantasía, a través de la intuición, a través de las sincronicidades, de la inspiración, de las profecías, porque para Jung la psique habla a través de las imágenes. Claro. Toda esa parte de los arquetipos de Jung, por supuesto. Con esas imágenes y existen muchos medios de hacerlo. Claro, bueno, es un tema profundo, se nos va el tiempo muy rápido, Trudy. Te pediría sí que en pocos minutos o en 2 minuticos nos dijeras una manera, porque la gente dirá, bueno, pero ¿cómo puedo yo tener contacto con mi inconsciente? Lo estamos diciendo con los sueños, pero ¿qué hace un analista realmente? O sea, dentro de esta rama psicoanalítica, ¿qué es lo que procura el analista para poder encontrar dentro de esa profundidad alguna explicación para resolver incluso algún trauma o conflicto en la vida? Bueno, yo cuando los pacientes me dicen, ¿qué debo hacer con respecto a esto y aquello? ¿Qué es lo que me sugieres? Le digo, yo no te sugiero nada. Tú sí que sabe más de ti que yo. Esperemos a un sueño. Esperemos que venga un sueño, esperemos que surja una imagen, esperemos que surja una fantasía y vamos a tratar de entenderla porque la respuesta está dentro de ti. Yo incluso quiero repetir esta es la recomendación que hizo el químico Kekulé en un congreso de química, imagínate. Terminó su conferencia diciendo, aprendamos a soñar, caballeros, y después quizá podamos encontrar la verdad. Ok, bueno. Tenemos vía de acceso, por ejemplo, la intuición. Lo primero que lo percibimos es en el cuerpo, pero no le queremos hacer caso porque eso escapa toda lógica, escapa la voluntad. Es un pensamiento que no tiene una explicación argumentativa, simplemente nos sobreviene. Así es. Y si aprendiéramos a hacer caso, nos equivocaríamos mucho menos en la vida. Porque tenemos ese saber que viene de nosotros con una experiencia de milenios. Es como cerrarnos, es como si tuviéramos dentro de nosotros el oráculo de Apolo y decidimos clausurarlo solamente para dar respuestas desde este pequeño estructura dentro de nosotros, que es la conciencia, que es la última en formarse. Claro, y la más delgada además, esa es la capa más delgada. Más delgada es la punta del iceberg. Claro. Bueno, muchos temas. Me encantaría tenerte en un próximo programa, Trudy, para tocar el tema de la sincronicidad. Bueno, esos azares de la vida. Fascinante. Fascinante, esos encuentros, esos azares, eso aparentemente que parece una casualidad, pero que no es casual, es más acausal y que detrás tiene una sabiduría importantísima y fue un planteamiento también de Jung, pero por supuesto, 100 años antes y hoy tenemos una cantidad de eventos que tienen que ver incluso con todo lo que tiene que ver con la cuántica, que nos revelan cosas ya mucho más palpables, ¿no? Más bien la cuántica, no hay que olvidarse que una de las personas que analizó Jung con premio Nobel, uno de los padres de la cuántica, que de alguna manera lo ayudó a determinar Wolfgang Pauli, que lo ayudó a desarrollar toda su teoría de la sincronicidad. Bueno, con eso vamos a tratar. Fue su paciente. Todo un tema. Oye, gracias por tu tiempo. Esperemos que la gente se quede. Este es un tema profundo, agudo, pero realmente apasionante. Todo lo que tiene que ver con la psicología analítica planteada por Carl Jung y sumergirnos en esos espacios que conviven contigo también, esos rastros de oscuridad, el inconsciente además. Bueno, es travieso y hay que hacerle caso porque usualmente tiene sus mecanismos para salir y para que se te conviertan, como decía Jung, en destino. Hoy conversamos con la doctora Trudy Bendayán desde la ciudad de Nueva York. Si algo quedó en tu corazón, seguimos sumando y creando buena conciencia aquí, frente a la vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.